Hola, profes. En el tip de esta semana vamos a hablar sobre los menús de configuración del juego que encontramos cuando creamos un mundo. Este tip va a ser un poquito más largo que los anteriores, pero porque tenemos muchas cositas que ver. Cuando nos vamos a cualquiera de los mundos, en ajustes tenemos dos ajustes diferentes, organizados en juego y aula. Algunas de estas opciones ya las hemos visto, pero de las que os quiero hablar son de estas de aquí abajo que tienen los interruptores para activarlas o desactivarlas. Y lo mismo vamos a hacer con el menú de aula, que como veis tiene otras opciones un poco más largas. Principalmente os voy a explicar esto porque en inglés se diferencian perfectamente las diferentes opciones, pero no es tanto así en español al traducirlo, ¿de acuerdo? Así que empezamos. Fuego amigo significa que sí se pueden hacer daño entre ellos los alumnos. Mostrar coordenadas si se ven o no se ven. Si el fuego se propaga, ¿vale? Dinamita explota. El botín de criatura significa que cuando matamos a una criatura nos da algo a cambio. La regeneración natural, que es si automáticamente nuestra comida se repone y nuestros corazones se reponen de estar jugando en supervivencia. Soltar casillas es si podemos tirar cosas hacia afuera, ¿vale? Para que otros puedan cogerlas. Y la regeneración inmediata es que una vez que muramos no tengamos que pasar por la pantalla de regenerar o no regenerar, sino que automáticamente esto sucede. Vamos un poquito más abajo a los trucos. Los trucos, la primera opción nos dice activar trucos, es decir, que estén activos y podamos usar comandos. Al final los trucos son los comandos. El ciclo de 1, si está activado, lo que va a hacer es que sea de día y de noche. Que se generen criaturas, va a generar tanto monstruos como animales. Entonces esto, si queremos que haya animales, tenemos que dejarlo activo, pero si preferimos que no haya nada, lo dejamos así. Si queremos que haya animales pero no haya monstruos, con poner el nivel de dificultad en pacífico lo conseguiríamos. El vandalismo de criaturas se refiere a todo lo que realizan las criaturas por defecto, es decir, por ejemplo, los Enderman van cogiendo bloques y los van cambiando. Todo lo que las criaturas, tanto animales como monstruos, hagan por defecto en el juego, no lo van a hacer, no van a ir a pelear contra nosotros ni nada parecido. Que las entidades tiren el botín significa que cualquier tipo de entidad va a soltar las cosas. No hay que confundirla con aquí el botín de criaturas, ¿vale? Son cosas diferentes. Esto solo atañe a las criaturas, a los animales. Y este de aquí, las entidades, también se refiere a bloques. Por ejemplo, cuando rompemos un bloque, que aparezca ese bloque, que suelte ese bloque, ¿de acuerdo? Y podamos utilizarlo. El ciclo de tiempo atmosférico significa que siempre va a ser soleado, y que los bloques de comando están activos significa que vamos a poder utilizarlos. Si no queremos que se puedan utilizar en este mundo, deberíamos desactivarlo. Y hasta aquí llega el menú de juego, que como veis tiene dos partes, las opciones del mundo y los trucos. Ahora vamos a venirnos al de aula, y aquí también voy a aprovechar para comentaros algunos comandos que se pueden solapar y que tenemos que tener seguro de que en juego y en aula están colocados el interruptor en la misma posición. El primero de ellos es permitir comandos, ¿de acuerdo? Si tenemos aquí en aula que permitimos comandos, en juego, en trucos, tenemos que tener activados los trucos. Si desactivo los trucos pero en aula le digo que permito los comandos, es como absurdo porque son las dos la misma cosa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estar seguros de siempre tenerlo las dos en la misma posición. Code Builder se refiere a la posibilidad de tener a la gente con nosotros. Si lo queremos lo activamos y si no lo desactivamos. Luego tenemos siempre de día y tiempo atmosférico perfecto. Estas dos también tenemos que revisar lo que tengamos seleccionado en juego. ¿Por qué? Porque estas dos están relacionadas con el ciclo diurno. Si decimos que siempre es de día, no se va a realizar el ciclo diurno. Y si decimos que queremos que siempre sea tiempo soleado, tenemos que desactivar el ciclo de tiempo atmosférico para que no haya conflictos en nuestras configuraciones. Mantener inventario significa que si nuestros alumnos, nuestros jugadores mueren, mantengan todo lo que llevan consigo. Esta es una opción que siempre tengo activa porque creo que es bastante útil. Permitir criaturas es otra de las que también tenemos en juego. En la parte de trucos, generación de criaturas. Entonces lo mismo, generación, permitir criaturas significan lo mismo. Las dos opciones deben estar en la misma posición.
Permitir objetos destructivos quiere decir que se permita o no utilizar TNT u otros bloques que explotan como la lava. Entonces esto lo podemos dejar activo o no en función de lo que queramos que hagan los alumnos. Daño al jugador y daño jugador contra jugador es un poco también lo que veíamos aquí en el apartado de juego con fuego amigo. Lo podemos desactivar o desactivar en función del tipo de mundo que queramos trabajar con los alumnos. Y luego tenemos aquí mundo inmutable. Tenemos que tener cuidado con este porque un mundo inmutable significa que no va a suceder nada, el tiempo se ha detenido, los árboles no crecen más, no se genera nada nuevo. Entonces, si esto lo tenemos activado en juego, tenemos que revisar que la regeneración natural esté desactivada, ¿vale? Son dos comandos que tienen que estar siempre a la inversa. Si uno está activado, el otro tiene que estar desactivado para que de verdad se produzca el efecto que buscamos. Y volviendo a aula, el último que nos queda es el mostrar el efecto del bloque borde, que es ese bloque rojo que impide a los jugadores que estén como alumnos dentro del juego pasar a otra parte que no esté delimitada por estos bloques de borde. Yo personalmente con los pequeños sí que me gusta dejar que se vea el efecto de borde para que sepan hasta dónde pueden llegar, pero con los mayores, para no alterar lo que es la interacción con el juego, lo desactivo porque ellos ya saben por dónde tienen que ir y que si se encuentran una pared invisible quiere decir que no pueden ir por allí. Si tenéis alguna duda, dejadmelo en los comentarios y también os dejo en la descripción del vídeo el link al artículo en el que están todos los comandos que podéis usar en Minecraft Edu, que hay algunos de estos que también están explicados en caso de que prefiráis hacerlo con el comando Game Rule, con el que también podéis modificar todos esos ajustes y muchos más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.